Yo soy Edgar Mora, nací en San Carlos, crecí en Montes de Oca y de adulto decidí anclarme en Curridabat. Mi padre, cuando yo nací, era funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social y mi madre era maestra. Y a veces pienso que mi afán de servicio es heredado. Hace algunos años yo era consultor. Un día, frente al café de la madrugada, camino al aeropuerto, decidí no ir y cortar mi carrera como consultor internacional. Por supuesto me quedé sin trabajo y cuando uno no tiene trabajo camina mucho. Caminé en mi comunidad y me di cuenta que yo era parte de algo. Algunos años después, esta decisión me llevó a ser alcalde. Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy tenemos la presencia en este programa del señor alcalde de Curridabat, don Edgar Mora. Pero don Edgar no solamente es alcalde desde hace muchos años por voluntad popular, pero desde siempre ha sido un estudioso de la política, de la sociedad, y por lo tanto esta ocasión en Va de Frente augura muy bien para conversar sobre los temas que él, como gobernante local, puede poner en perspectiva de este programa. Muy buenas noches y bienvenido, Edgar. Gracias, don Luis Guillermo. Estoy muy agradecido de haber venido y de haber sido invitado por la producción del programa. Me parece una experiencia nueva y además una gran oportunidad para que dos gobernantes, usted del gobierno nacional y yo de un gobierno subnacional, conversemos frente a las personas sobre el fenómeno del poder en Costa Rica, las dificultades que tiene en nuestro sistema la ejecución de las cosas. Cada vez veo con más preocupación que los ciudadanos se preguntan por qué será que estamos en una situación compleja. Que cuesta tanto hacer todo. Cuesta tanto hacer todo. Y quizás recuerdo que ya tengo 10 años de ser alcalde y no sé si por ahí del tercer año empecé a pensar en una paradoja. Y es la paradoja de que nada se hacía sin mi firma, pero no todo lo que firmaba se hacía. Y me pregunto si a usted le está pasando lo mismo. Sí, claro. Y más todavía porque, como usted lo sabe bien, el poder presidencial ha sido recortado sucesivamente en la constitución política a lo largo de los últimos 20 años. Y hoy probablemente el presidente manda menos que en ningún momento previo de la historia nacional. Pero no le hemos dicho eso a las personas. No le hemos dicho eso y la gente sigue pensando que el jefe del Estado tiene hoy las potestades que tuvo en tiempos tan recientes como los años 70. Y eso ciertamente no es así. Las campañas políticas prometen eso. Prometen eso. Hay también una cultura de personalismos y de autoridades, de potestades exageradas que todavía se asocian en la mente de la gente. Y en realidad es un fenómeno que no solamente tiene que ver con la disfuncionalidad del sistema político costarricense, que es muy disfuncional, sino también con un fenómeno mundial. Hoy, en general, los líderes mandan menos. Moisés Naim tiene un libro muy interesante que se llama El fin del poder, The End of Power, que usted probablemente leyó, del año 2013 más o menos, en donde este fenómeno se mira en la política, en la economía, en los ejércitos. Es decir, las figuras que mandan menos hoy que antes. Y tiene que ver con esto. Nos refiere a otra paradoja que es casualmente la del montaje de la escena del poder. Prácticamente es la misma escena de siempre, pero con un contenido distinto, según lo que me está comentando. Claro, y esto no quiere decir que no se tengan posibilidades de hacer cosas. Yo también creo que tenemos muchas y quizá más, y deberíamos aprovechar algunos recursos de los que todavía existen. Pero claro, por ejemplo, algunos de ellos, y me ha tocado lidiar con este fenómeno a propósito del huracán Otto, como los decretos de emergencia, ya no están disponibles y la gente todavía piensa que uno puede gobernar por decreto, brincándose un montón de engorrosos trámites burocráticos, cosa que no es tan así, como usted lo sabe bien. A mí me ha parecido durante el ejercicio de mis 10 años en el mandato de la alcaldía que es importante considerar que gobernar es una gran oportunidad para moralizar. Y no se moraliza sin enseñar las cosas como son, es decir, sin procurar un proceso de aprendizaje colectivo.
Y quizás una de las cuestiones primordiales que habría que mostrar es esta forma diezmada de poder en las figuras presidenciales, en las alcaldías y en todos los demás ámbitos de poder. Sin embargo, el poder existe. Es decir, si no lo ocupa alguien, lo ocupará otra persona. ¿Dónde se fue la capacidad de mandato en el Bueno, país? en Costa Rica claramente hay un traslado a los mandos medios, hay una tecnocratización del poder, es decir, esos cuerpos de burócratas que fueron llenando las instituciones, que es un fenómeno que se presenta en Costa Rica claramente después de los años 80, empiezan a tener un mando tremendo, que es el mando del sello, ¿verdad? Es el mando de la firma, de la autorización, del permiso. Ese es un sector que se ha fortalecido mucho. Los llamados mandos medios tienen hoy, sin duda, una capacidad, tal vez no de hacer, pero sí de impedir que se haga, sumamente grande. Y cuando se habla de mandos medios, lo que me preocupa es que la gramática refiere a un personaje y a la larga es un sistema. Es un sistema es un sistema de ficción legal. Sí, pero está compuesto por personas, y algunas muy específicas, Claro. que se entronizan en un puesto. Estoy pensando en algunas muy particulares y no dejan que las cosas avancen. Ese es un primer reducto de autoridad trasladada. Y el otro reducto, que me parece que es fruto de la desconfianza de la sociedad en la política, es el Poder Judicial, y particularmente la judicialización de todo el procedimiento político. El miedo a la ley y la obligación de la consulta, que me parece que también genera muchos problemas de ejecución. Si me permite ejercer como periodista, vamos a analizar los dos vertientes que usted menciona, señor presidente. La primera me parece particularmente grave porque la burocracia no tiene proyecto. Ni tampoco tiene mandato. Usted sí y yo también. Claro, pero ellos no. Ellos no. No tienen proyecto. No. Eso significa que la prioridad de lo que ofrezcan son sus intereses. ¿No le parece eso un conflicto de interés tremendo? Sí, claro. Y precisamente por eso es que se requiere de una reforma política, nunca mejor dicho, una reforma del Estado, que es el siguiente gran reto que tendrán las próximas administraciones que sucedan a la mía, de manera tal que volvamos a reacomodar las cargas. Porque cuando yo digo que no tienen mandato, me refiero al mandato popular. Un burócrata, una persona que trabaja en una institución, y la mayor parte son gente muy respetable y que quiere contribuir al Estado, no son la mayoría los que lo obstaculizan, no tiene un mandato popular refrendado con votos, y por lo tanto en determinado momento se opone activamente a la voluntad, incluso virtuosa, de quien gobierna por un mandato. Eso significa que se les ha dado capacidad para interpretar la ley, porque sí, claro. Esa oposición es con base en el no se puede porque algo no me lo permite, según el derecho público que nos Así es, y no me refiero a otro concepto que podría parecerse a este, que es el de los equilibrios, los pesos y contrapesos, que en democracia no solamente son necesarios, son indispensables. Yo no tengo ningún problema con que existan en el sistema político poderes que por mandato constitucional tienen que controlarse unos a otros para que no haya excesos. Estamos hablando de un fenómeno diferente, no es el control, digamos, sistémico, es el control eminentemente burocrático. Sin embargo, antes de entrar a eso, agotemos el tema de la judicialización de la política. Pareciera también que el poder reside en la esquina más opaca del sistema, donde hay magistrados cuyo nombre no se conoce, no se sabe dónde vienen, al menos la gente no los conoce, no sabe, ni tampoco a dónde van. Sin embargo, tienen mucho poder. Mire, magistrados, jueces, juezas, porque también no solamente se presenta este problema con los estrados judiciales y ciertamente no con la sala constitucional, ¿verdad? Hay otro montón de tribunales y lugares en donde un juez o una jueza, para bien o para mal, virtuosamente o perversamente, interpreta la ley básicamente como quiere, sin capacidad para un recurrente que no sea la apelación. Y llega un momento en donde este proceso, que puede durar décadas, porque el tema de la justicia pronta y cumplida es algo que tenemos que poner muy matizadamente en el debate, por mucho que se esfuerce el sistema judicial de garantizarla, pueden llevarse muchos años antes de que un asunto se resuelva. Y mientras tanto, se producen todo tipo
de inconveniencias, incluso para poder construir una carretera, por decirle algo, para no ir a otros temas mucho más complicados que aluden incluso a los derechos humanos, etcétera. Pareciera que cuando las prioridades de lo que se ofrece son los intereses del que ofrece, sucede un ciclo vicioso que uno podría desmembrar de este modo. El margen de error es enorme. Claro. Se gobierna sin evidencia, sin base en el dato. También sucede que no se reconoce nunca cuál es el precio de esos intereses que están representados en lo que se ofrece. Tampoco se comunica, pero quizás es más grave el hecho de que, aunque aquello no funcione, las ganancias llegan a donde se supone que deben llegar dentro del sistema. Viene de ahí el hecho de que la parte más dinámica de la burocracia levanta la mano y dice, eso está mal y yo sé cómo corregirlo. Aquí habría una crítica a la academia. Sigue produciendo la academia un cuerpo de profesionales especializados en ofrecer, pero no en agregar demanda. Es decir, mecánicos de la oferta. Y, sin embargo, esa parte más dinámica de la burocracia, cuando levanta la mano y dice, esto no funciona y yo sé cómo arreglarlo, lo hace también para su propio beneficio. Sí, a veces lo hace, sí, Y claro. la parte menos dinámica de la burocracia se queda, es decir, es inerte, se queda con el hueso seco, aunque sabe que está seco porque es lo que tiene para sobrevivir dentro del sistema. Y vista este cuadro, que puede ser un poco cruel y crudo, el ciudadano se retira. Y a mí me ha llamado la atención, el otro día vi un programa de esta versión, creo que con Diego Delfino, y usted mencionaba la dificultad de comunicarse con el ciudadano. Sí, es difícil porque además hay que competir con medios de comunicación que ahora se ven ellos mismos presionados por las nuevas tecnologías de sacar noticias con una gran inmediatez, muchas veces sin el suficiente análisis. A mí me parece que el tema de estos sectores que usted llama más dinámicos de la burocracia y el fenómeno en general de los cuadros medios o de los mandos medios, yo creo que es mejor hablar de mandos porque mandan, efectivamente, no gobiernan, pero mandan. Y esa diferencia entre gobernar y mandar puede sonar muy académica, pero tiene lo suyo. Entiendo. Pueden llevar a la constitución de privilegios que son absolutamente inaceptables hoy. Quizá lo fueron en el pasado. Y un buen ejemplo de ello son las convenciones colectivas, que dicho sea de paso en este gobierno, por primera vez en muchas décadas se están negociando a la baja. Pero la convención colectiva es un ejemplo magnífico de cómo en determinado momento estos colectivos sociales llegan a ese punto en donde le imponen a la sociedad condiciones que no existen para otros. Dicho sea de paso, eso no solamente sea en el sector público, también en el sector privado, ¿verdad? Y el tema de los privilegios hay también que colocarlo en el sector privado, y recordemos la triste historia de los certificados de abono tributario, los llamados CATs, que terminaron siendo uno de los mayores escándalos de corrupción de este país. Pero este tema de los privilegios asociados a las posibilidades de mando de estos sectores han generado una situación verdaderamente complicada, me parece, para los procesos de toma de decisiones. Sí. Siguiendo esta línea discursiva, tal vez vale la pena aclarar que en mi concepción, esto que usted llama privilegios constituye el conjunto de personas y sectores que tienen a cargo la definición de políticas públicas. Es decir, lo que yo he visto en 10 años como alcalde es que hay un sector de oferta que produce oferta, y en ese sector de oferta no hay un actor único, no es únicamente la burocracia. Los partidos políticos juegan un papel ahí. Muy importante. Los empresarios también juegan un papel, sobre todo aquellos que dependen de contratos del Estado, bueno, o de regulaciones generadas por el Estado. O las organizaciones sociales. Las ONGs, la sociedad civil. La academia. Pareciera que este mundo cada vez, esta parte generadora de política pública está cada vez más alejada de la demanda. Es decir, la demanda pareciera ser un recurso necesario para mantener una dinámica
que hemos empezado a reconocer o hemos terminado reconociendo más bien como la política, pero que en realidad es un ajuste de cuentas diario entre estos sectores que excluye del todo la demanda. Bueno, Es decir, qué difícil es muy importante eso que usted está señalando, señor alcalde, porque esa desconexión entre la demanda, entre lo que la gente quiere y necesita y la forma como se le atiende en muchas instancias de la esfera pública, que es en donde se genera finalmente la respuesta a esas necesidades, es lo que ha generado una pésima calidad en los vínculos y la gran desconfianza que hay en la política, ¿verdad? En la política en general y en los políticos en particular, ¿verdad? Y eso no es bueno para la democracia y tampoco ha sido bueno para el sistema político costarricense, porque nos hemos vuelto tan desconfiados unas y unos con otras y otros, que al final de cuentas lo que tenemos es una permanente situación de empates, ¿verdad? De empates para impedir que la cosa camine. Digo, más allá de, los bajonazos de piso y de las serruchadas y las cosas que en Costa Rica tantas veces hemos señalado, hay además una creciente incapacidad de las y los políticos de responder a esa demanda de manera solvente, rápida y eficaz. Habría que decir que tampoco la demanda está agregada. Y tampoco la demanda está porque agregada. tampoco producimos en el sistema condiciones para incorporar información a la toma de decisiones. Así es. Yo he tenido múltiples ejemplos de egoísmo informativo, voy a decirle, es decir, instituciones que tienen datos que no las comparten con mi municipalidad por razones que desconozco, sencillamente por mantener una cuota de poder o una visión de subordinación con respecto a la municipalidad. Y aquí tal vez vale la pena incorporar entonces en la conversación a las municipalidades. Las municipalidades tienen el potencial de estar más cerca de las personas. Sí, sin duda, porque es la parte del Estado, aunque muchas veces no se les reconoce ser entidades estatales, más cercana al ciudadano o a la ciudadana. Permítame hacer, sin embargo, una referencia brevísima previa, que tiene que ver con transparencia y gobierno abierto. Y parte de las cosas que hemos estado tratando de hacer en mi administración es llegar a un punto en donde toda la información que tenga, y tenemos incluso un proyecto de ley en ese sentido, toda la información que tenga una institución tiene que estar puesta a disposición de cualquier ciudadano y cualquier municipalidad en línea todo el tiempo, excepto aquello que esté por ley tutelado como secreto. Todo lo demás debe estar disponible. En ese sentido es absolutamente necesario que la geografía y la estadística se junten. Es decir, este país ha cometido un gran error teniendo una institución geográfica y una estadística completamente separadas. Si la estadística no está geolocalizada, si no está enraizada en un territorio, es de difícil comprensión y sobre todo se usa o tiene un uso muy limitado, una utilidad muy poca. Le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que nosotros sepamos que un 20% de muchachos del colegio en Curridabat deserten o se vayan, dejen de ir al colegio, que saber dónde vive ese 20%. Porque cuando yo sé dónde vive ese 20%, tengo la posibilidad de orientar una política pública a la demanda. Es decir, ya no es un asunto de la técnica de cómo generar menor deserción, es un asunto territorial totalmente focalizado en personas que están viviendo una situación que las hace marginarse de la formalidad y del sistema educativo. Y ese esfuerzo se hace mejor desde la municipalidad, desde el gobierno local, que desde el gobierno nacional. A mí me parece que usted tiene toda la razón. En el tanto logremos territorializar la política pública y llevar entonces el conocimiento de las estadísticas a esos bolsones donde sabemos que existe algún tipo de desafío, que puede ser de seguridad, puede ser de pobreza, puede ser de empleo, en fin, uno ahí corta la realidad de diferentes maneras, vamos a ser mucho más eficaces. Este es un tema fundamental. Estábamos hablando hace unos programas con doña Silvia Lara precisamente de eso, que ahora sí sabemos dónde están los mapas de pobreza, por ejemplo, que nos llevan directamente a los beneficiarios de los programas de lucha contra la pobreza extrema. Bueno, lo mismo usted como alcalde, si tiene esa posibilidad, resuelve el problema, usted le llega al problema, no se queda contemplándolo. Claro, habría que vencer la otra resistencia, que ya no tiene que ver con juntar la disciplina de la geografía y la estadística, que debe ser un reto
para el país, porque hemos tenido la costumbre de mantenerlas separadas. Esto me parece que es de vital importancia que se junten. Las municipalidades podemos ayudar a hacer eso a través de la creación de centros de inteligencia territorial que busquen la posibilidad de tener información como base de la política pública. Pero la otra resistencia es la de las competencias. La competencia institucional es una ficción legal que en la mayoría de los casos no se corresponde a una capacidad, porque la competencia no hace capacidad. La competencia entonces se convierte en un muro que hace que no haya coordinación. Es decir, y que la relación entre gobierno territorial con capacidad de ejecutar políticas públicas de manera muy focalizada, muy rápida y muy barata se pierdan. Casualmente porque la visión del otro gobierno, del gobierno grande, es la subordinación y no la subsidiariedad. La subsidiariedad suponiendo que quien tiene capacidad sobre el terreno sea quien haga las cosas. Porque al ciudadano no le interesa quién tiene competencia, al ciudadano lo que le interesa es quién es capaz de resolver el problema. Y en eso yo creo que estamos moviéndonos finalmente lejos de la lógica de don Braulio Carrillo. Acuérdese que don Braulio en su momento destrozó a los ayuntamientos que se habían convertido en enemigos bastante evidentes del Estado Nacional y le tocó centralizarlo, un Estado relativamente chiquito, partido en 4 municipalidades en el Valle Central que hacían imposible la constitución de ese Estado. Yo entiendo la lógica que inspiró a don Braulio, pero ya esa lógica no puede seguir imperando. El traslado de recursos para que las competencias además se desarrollen es algo que nos hemos tomado muy en cuenta. La ley 18.001, por ejemplo, que traslada recursos para que las municipalidades, no el MOP, atiendan las obligaciones de la red vial cantonal, a mí me parece que es una demostración clarísima de eso. Es decir, debemos darle, tenemos una obligación de hacerlo a las municipalidades, no solamente las competencias en la ley, sino también los recursos que hagan posible que esas competencias se desarrollen. Sin embargo, ese debate sobre las competencias puede ser, puede tener puede presentar un problema y lo ha presentado por 20 años ya. Y es casualmente que esas competencias son retiradas de otra parte de la esfera burocrática que no se deja quitar las competencias. Quizás la discusión hay que centrarla en la realidad y no en la ficción jurídica. No importa quién tenga las competencias, esa es mi conclusión de 10 años. No importa si soy competente, a veces es mejor ni siquiera hacerlo. Lo que importa es que se me reconozcan mis capacidades. Y eso significa que se reconozcan las capacidades individuales que va haciendo crecer cada una de las municipalidades por aparte. Esa es otra forma de tutelarnos, suponer que todos debemos de tener un estatus semejante. No, las municipalidades somos solidarias entre sí, si alguna adquiere capacidades seguro que las va a compartir y las demás van a ir aprendiendo, las demás van a ir, pero no se reconoce eso en el gobierno nacional. No. En esta discusión que se abrió hace 20 años sobre las competencias, ha habido más caminos falsos que soluciones reales. Creo también en eso, señor alcalde, que ha habido mucha retórica y mucha politiquería, ¿verdad? Porque esto de las competencias y de la autonomía municipal, que dicho sea de paso, no es un invento de las municipalidades, es una disposición constitucional, ha carecido de sinceridad en el abordaje de parte de los gobiernos nacionales, porque las municipalidades ni siquiera han tenido la posibilidad de disfrutar de sus propios recursos fiscales, ¿verdad? Que han sido a veces abusivamente apropiados por el Ministerio de Hacienda, que se los ha quitado y les impide tener acceso incluso a los impuestos que recaudan. Entonces, yo sí creo que ahí hay mucha tela que cortar y esperaría que en las próximas décadas esta relación sea una relación mucho más fluida. Será fluida, creo yo, en el tanto dejemos atrás el discurso, la disputa de las competencias y nos pongamos a contratar entre nosotros, es decir, a convenir. No importa si el Ministerio de Salud sigue teniendo la competencia, pero que le reconozca la capacidad a la Municipalidad de Curridabat de hacer órdenes sanitarias. Es decir, y eso se puede hacer vía convenio, no es necesario cambiar las leyes. Claro. Ni tampoco que todas las municipalidades tengan la misma, porque podrá con unas y otras no. Eso es, hay que romper esa idea de que todas debemos llegar al mismo momento. Presidente, quería hacerle un test. Vamos a ver. Sí, señor. De 1 a 10, ¿cuál sería
La calificación, le voy a preguntar por 5 cosas de 1 a 10. Ujú. ¿Cómo se siente usted frente a estas? Ternura para gobernar, 9, concentración para gobernar, 8, calma para gobernar, 7, voy para abajo, qué tirada. entusiasmo para gobernar. 10, Se me olvidó la quinta, pero espérese, aquí la tengo apuntada. Apertura para gobernar. 9. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, por estar hoy conmigo, por invitarme. Le agradezco mucho. Ha sido muy agradable conversar con usted, como Igualmente. siempre, además. Muchas gracias y mucha suerte en todo lo que haga, que lo hace muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Presidente.